Continuamos, mis amigos. Como les decía al inicio, pues toda esta conversación se puede resumir en una frase y hasta en una pregunta. ¿Y ahora qué hacer? Bienvenido, doctor José Luis de Ramón, uno de los economistas dominicanos, dominico-hispano, que yo más respeto, con una capacidad, una experiencia muy didáctico, es una cosa que no abunda mucho entre ustedes los economistas. Es que todo un placer recibirte. Gracias por invitarme. Para mí es un placer estar aquí y conversar contigo. ¿Y ahora qué hacer? Bueno, ahí está, la reforma la sacaron. ¿Qué hacer con esto? Y ahí mismo te suelto, ¿qué tal la real salud de la economía dominicana? Fíjate, uno hubiera pensado que el presidente Abinader, ¿verdad?, iba a estar interesado en hacer una obra de gobierno trascendente. Le toca un primer periodo con el COVID, maneja la crisis sanitaria yo creo que muy satisfactoriamente. Yo creo que transita sus primeros años, básicamente ese fue un eslogan, ¿no? Estamos en época especial. Y tiene un segundo periodo de gobierno, vamos a decir, para hacer su obra. El presidente tiene quizá demasiadas cosas que le interesan, pero hay cosas que en 4 años tú puedes dejar una impronta de que esto es algo que, no vamos a decir como decía Néstor Luis Balaguer, que decíamos en los anuncios de Don Chencho en los años, pero sí. Entonces, la reacción de retirar la reforma fiscal básicamente origina 2 cosas para el gobierno. Okay. La primera es que si el gobierno esperaba que alguien le iba a pedir una reforma fiscal como no, reconsidera y vuelve, eso no va a pasar. Porque eso no puede pasar. Lo que sí van a ver son muchos páginas pagadas de periódico de gente diciendo nuestro sector apoya al gobierno, en todas, pero ya con los incentivos en el buche, con el producto que me iban a grabar en el buche. O sea, y así sí ofrecemos toda la colaboración. De eso iba a haber mucho. Pero no hay nadie en su sano juicio que se le ocurra decir, oye, pero hay que hacer algo. En segundo lugar, cuando tú miras la reforma fiscal, lo que se pretendía era básicamente, de acuerdo a los números del gobierno, recoger 120.000 millones y gastar 110.000 millones. El efecto en el déficit iba a ser 0, prácticamente 0. ¿Cómo se explica eso? Porque se supone que el porqué fundamental era ese déficit que pone en peligro nuestra economía con cualquier imprevisto. Bueno, esta reforma... desde fuera no lo entendí. Lo que había gente que planteaba que los estimados de recaudación eran mucho mayores a los que el gobierno presentó y que quizás esa diferencia podía ir. Pero yo no soy tan optimista. Yo no creo que en algunos casos sí, pero tontería. No es que vamos a tener un 50% más de recaudación. O sea que realmente la reforma, macroeconómicamente, independientemente de la necesidad de gastar más en ciertas áreas de la economía, si uno aceptara eso, macroeconómicamente estaba diseñada para dejarle 10.000 millones de pesos y aumentar lo que se mandaba al Banco Central, que eran 20.000 millones de pesos más. Ok, yo sé que estaba ahí en el listado de ellos. Pero entonces, no iba a afectar el déficit. Sí, pero de Ramón, lo que no estoy entendiendo es que se supone que tenemos hace 21 años que tenemos un déficit fiscal y ya estamos en una posición donde el Estado, el gobierno dominicano, toma prestado para pagar intereses de la deuda y todo el mundo aconseja, Banco Mundial, BID, la María Santísima, mira, ese déficit no se puede, no debe continuar, eso hay que bajarlo, ese 3 y algo, hay que bajarlo lo que sea 1,5 puntos, qué sé yo. Claro, pero claro. Ahora eso es lo que se plantea. De repente ahora tú me dices que se elaboró un proyecto en el cual con Dios y la Virgen por delante iban a quedar 10, para no discutir por chele, vamos a poner 10, 20.000 millones. Pero eso no es nada para el déficit. Pero esa es la reforma fiscal que se planteó. O sea, esa es la primera sorpresa que trajo la reforma fiscal. Porque, vamos a ver, si el problema es la deuda, como tú muy bien estás señalando, si el problema es que yo tengo niveles, porque yo no hago nada. Fíjate que hay cosas que a veces dan risa. Yo no pago porcentaje
de los ingresos tributarios o yo no pago porcentaje del PIB. Yo pago millones de dólares. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, si yo recaudo más, pero gasto más, el ratio de los intereses que yo voy a pagar sobre préstamos, sobre los ingresos tributarios, va a bajar. Pero mi problema de millones de dólares, que es el que realmente cuenta, no se iba a solucionar con esa reforma. Entonces esa reforma no iba, por lo menos en los números que presentó el gobierno, no iba a atacar el déficit. Por lo tanto, con reforma o sin reforma, macroeconómicamente, el país quedaba en una posición neutra. Pero que no... con respecto... Óyeme, que es increíble que tú no lo... Pero eso es lo que dijo el gobierno, o sea, eso no te lo digo yo. O sea, la presentación de PowerPoint de Jochi Vicente, cuando él la presentó en la Cámara Americana de Comercio, cuando la presentó en el día del anuncio de la reforma, tú lo ves ahí. O sea, son cifras del Ministerio de Hacienda, no son números... José Luis de Ramos, lo que pasa es que parece que yo esta noche, yo no estoy en mi mejor día, parece, bueno, estoy más bruto de lo habitual. En el sentido de que uno había escuchado todos estos años, en aquellos intentos de reforma, que hay un déficit y que la economía dominicana necesita como poco, el gobierno necesita 250.000 pesos, millones. Siempre se había hablado, 250.000, nunca menos de ahí. Alguna gente habló de 300.000 millones. De repente se elabora un proyecto solamente, comillas, 122.000. Entonces, resulta que si se hubiese hecho con 122.000 y todo sale bien, ahí habrían... Hubiera sobrado 100.000, vamos a decir, para aplicarlos al... No lo estoy No. entendiendo, porque el problema no se iba a solucionar. No. Simple. De hecho, el leitmotiv de convencer de la reforma era, para que ustedes vean lo que vamos a hacer con su dinero, se lo vamos a decir. Que estuvo muy bien explicar en qué se iba a invertir. Pero cuando tú Banco sumabas, Central, decía, salud. yo voy a... Exacto, sí, pero yo voy a captar 120 para gastar 110. O sea, sobrar, no sobrar. Podemos discutir si esas son las mejores partidas del gasto. Sí, pero y por favor, o sea, y lo de tener un déficit tan alto no es un peligro, o sea, y las razones Claro. Dame, por favor, los numeritos de la economía dominicana. Hablemos ahora un poquito. ¿Cuál es la salud de la economía dominicana? Compromisos de la deuda, qué porcentaje del PIB está comprometido. Por favor, cosas elementales, pero para que podamos continuar. Es muy simple. Sí. Nosotros tenemos dos posibilidades hacia adelante. ¿Ok? Una, total tranquilidad, paz y estabilidad y en el mundo no pasa nada o alguna crisis. Lamentablemente, las crisis vienen cuando a ella les da la gana y cada 10 o 15 años. Nadie anticipa la crisis con 5 años de antelación, lamentablemente. Entonces, en un escenario de crisis como el COVID, por ejemplo, ¿qué pasó? La deuda de la República Dominicana era relativamente baja. Y cuando salimos a buscar dinero prestado de manera desesperada para poder enfrentar una crisis que tenía menos ingresos porque la economía estaba parada, el dinero apareció. ¿Por qué? Porque a la República Dominicana se le considera un país con capacidad de estar endeudada. ¿Okay? Si mañana volviera el COVID, ¿tendríamos nosotros la misma situación? No, porque ahora debemos más. No te digo que no nos lo presten, igual no lo prestan, porque antes del COVID lo que se consideraban los estándares ahora han subido. Ahora eso tiene que ver con la calificación de riesgo que tenga el país. No necesariamente. En el 2020 estábamos muy bien. No necesariamente, porque fíjate, tenemos una calificación de riesgo peor que Brasil y peor que Colombia y pagamos menos intereses que Colombia y Brasil. O sea, tú coges el fenómeno Petro o el fenómeno Lula y súbele 2% a la deuda. O sea, la República Dominicana es un país que el mundo lo ve como un país muy sólido para prestarle y básicamente porque ha tenido gobiernos de centro que ni se les pasa por la cabeza hacer ninguna diablura con la deuda. Entonces, el país realmente tiene... a la estabilidad política que nosotros llevamos los últimos 50 años. Claro, entonces ese es un factor fundamental. Gobiernos de centro que en ningún momento se han planteado ninguna idea loca con respecto al manejo de... O sea, aquí se sabe que nosotros vamos a pagar. Pero tú tienes que bajar ese número de la deuda.
La segunda cosa es que como tú lo miras, es que por cada peso que captamos de impuestos hoy, por cada peso, 25 centavos van a pagar intereses. Imagínate tú, cualquiera de las personas que nos están oyendo, no importa el nivel de ingreso que tenga, que diga, ¿cuánto yo gano mensual? 100. 25 van para intereses. Para intereses, no para amortizar, no para nada. Entonces, o tú subes los ingresos o tú bajas los intereses, pero si te mantienes ahí, eso te da problema algún día. Las tasas de interés subieron, eso nos aumenta todavía más el costo de la deuda, van a bajar después, pero hay muchos factores. Entonces, una reforma que nos diera a nosotros suficiente margen para que no porque nos estamos endeudando para pagar los intereses. No, o sea, ya no está, porque antes ¿qué hacíamos? Estamos en intereses, no estamos hablando de capital. Exacto, nos sobraba algo de dinero, ¿verdad? Y teníamos suficiente para pagar los intereses. Ahora ya no llegamos y ahora aparte de los intereses tenemos que aumentar la deuda para pagar intereses. ¿Ok? Entonces, esa situación es mala. No moderadamente mala, no es mala y había que revertirla. Y hay que pensar en que el déficit del gobierno nunca debería tener déficit primario, es decir, déficit antes de los intereses para que no tuviéramos que pagar eso. Entonces, al retirar el proyecto de reforma, y básicamente lo que ha pasado en estos días, porque en otros países, cuando hay una crisis de este tipo, bueno, pues hay unos aguajes, que renuncia a fulano, ponen a mengano, y se hace una especie de ritual como para, oye, se le pega la pedra a alguien. Se busca un culpable. Sí, y alguien se fastidia y bueno, y entonces arrancamos de cero. Pero el gobierno fue taxativo, yo no voy a hacer reforma, punto. Ok, detente ahí. Ahí viene el peligro. Cada año tomamos cada vez más dinero para pagar ya los intereses de la deuda. De repente el presidente somete un proyecto, el proyecto pasa lo que pasó, un rechazo casi unificado de todo el mundo. ¿No es peligroso la posición de decir, bueno, yo recojo esto, como hubo este rechazo? Nos vemos porque más de uno dice que la economía, si no hay una gran crisis, podría aguantar hasta el 28, claro, y aguanta. 29. Y eso no es jugar con fuego. O sea, no es sumamente preocupante esta posición. Lo lógico no sería, ya que hay un mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo desde el 2012-13, agarrar eso y llevarlo al CES y vamos despacio a conversarlo otra vez. No, claro, la lógica desde fuera no mandaría eso. Vamos a conversarlo. La lógica mandaba hacer eso hace 3 años. O sea, si el gobierno había decidido que no podía poner una reforma fiscal inmediatamente después de la crisis del COVID, y porque hubieron unos intentos de reforma que también salieron mal. O sea, pero en el 21, ¿qué impidió que se frenara lo del 21, que comenzó muy bien? Bueno, aquel diseño que hubo del 2021 de proyecto de reforma fiscal, se conversó mucho de que se iba a hacer una reforma fiscal en el 21 y se bueno, postergó. Pero cuando salió el tamaño del pescado, ¿verdad? Cuando a la economía le dijeron te va a meter 200 y pico mil millones de pesos, sí, el gobierno dijo, pero espera acá, o sea, mira, en esa época yo tuve muchas conversaciones con gente del gobierno y yo tenía la siguiente analogía. Si por esa puerta no cabe un elefante, vamos a pasar un caballo. Y si no cabe un caballo, vamos a pasar un mulo. Pero no nos podemos quedar sin nada. Y el gobierno se quedó sin nada. Quizá por un diseño de una reforma excesivamente grande. Sí, pero ¿qué puede? Ya voy a la economía política. ¿Qué puede explicar esta posición de esto tuvo rechazo generalizado, yo retiro y me quedo así? ¿Cómo explicar esa posición cuando está el CES, que para eso existe? Bueno, y yo lo veo más que nada sobre el tema de cómo el presidente Abinader va a mirar estos 3 años. Porque el presidente Abinader está atrapado en un presupuesto donde todos los fondos están asignados, ¿verdad? E inclusive, cuando uno mira el presupuesto del 25, hay partidas que uno ve caídas, como la inversión pública o las transferencias donde ve una caída, y
bueno, uno sospecha de que esos números no están del todo bien y que va a hacer falta buscar dinero adicional, que no sé de dónde va a salir. ¿De dónde va a sacar el dinero el gobierno rápido para cubrir eso? No lo tiene. Entonces, podría acabar siendo una, o sea, 4 años, 3 años más de lo mismo, de que nos gastamos el dinero en nómina, no hay inversión pública, pagamos los intereses y bueno, se acabó y se fueron los 4 años. Es peligroso porque en la lucha electoral esto de las no inversiones públicas afecta mucho, porque un poco las obras materiales son fundamentales en la lucha política. Y para el crecimiento económico también, o sea, sin infraestructura no va a haber crecimiento. Sí, pero estoy en lo vulgarmente político, en la realpolitik. Hay que ser, eso lo hizo Chencho, hablábamos fuera de la sí, eso lo hizo Balaguer. Sí, hay un poco de eso, pero a mí me preocupa. Luis Abinader ha insistido, en eso ha sido un gran presidente, de mucha transparencia y mucha verticalidad, y un demócrata cabal en el sentido de yo no quiero reelección, no voy a modificar la Constitución, e incluso vuelvo y la modifico para meter una cláusula pétrea, yo me voy en el 28, y lo sabe el pueblo dominicano desde que él comenzó. Estos son, y nada más, perfecto. Ahora, si no hay reforma fiscal ahora, el riesgo avanza. Yo lo que pensaba era que de alguna manera alguna reforma o reformita se iba a hacer ahora en el 24, cosa de que en 2 o 3 años, como ocurrió con Balaguer en los 90, eso comience a dar resultados. Tú haces una reforma fiscal, recibes un gran rechazo, pero a mediano plazo eso se revierte. Ahora, si él no hace esa reforma fiscal, no es peligroso porque él podría tener que hacer, presionado por la realidad, una reforma en el 27 y sería muy lamentable. Lo malo también es... Yo eso no lo entiendo. Lo malo también es el proceso político que estamos siguiendo, porque tú me dices ahora qué, y me gustaría profundizar en algunas cosas del ahora qué. Tú ves el periódico hoy, abres el periódico, en cualquiera de los periódicos, y te encuentras hasta a Juana de Arco. A Juana de Arco diciendo, lo que el gobierno tiene que hacer es, y dicen 2 cosas, combatir la evasión y reducir los gastos. Esa va a ser la pandereta a la que le van a estar dando durante todo este periodo todas las organizaciones, todo el mundo. O sea, al haber llevado ese proceso que se llevó y utilizar la Cámara, que era el peor sitio, porque si hay gente que nadie respeta, o sea, que cuando tú lo ves de cara, dice, y este señor es el que a mí me va a decidir sobre... Ahí mismo tuviste un sentimiento muy fuerte de la gente y era básicamente, es que ustedes gastan el dinero en cosas que no lo deben de gastar, es que ustedes tienen una nómina muy grande, es que ustedes han aumentado. Y básicamente ese fue el discurso. Todo lo que va a pasar ahora es crítica al gasto del gobierno, desde el punto de vista político, crítica, sacar los compromisos, que fulano tiene una pensión que no es legal, que Mengano tiene que tal organismo, que ustedes dijeron que iban a recortar los gastos. O sea, ellos han dado una cantidad de municiones a todo el que quiera criticar el gobierno enorme. Y el tiempo se les ha ido ya, porque se les ha ido ya para haber encontrado un bajadero para volver a sentarse en la mesa y discutir problemas que el país tiene y que hay mucha gente que está a favor de muchas cosas de la reforma. Lo que pasa es que esa reforma, esa, o sea, no la quiere nadie. Nadie. Pero que hay que revisar los incentivos. Tú no encuentras 2 economistas dominicanos que te digan a ti que no hay que tocar eso. Que hay que buscar una forma de reducir la evasión. Ajá, pero que a uno le llamó la atención. Por ejemplo, los gobiernos del PLD huían mucho a lo de revisar las excepciones por los juegos pesados que tienen las élites. Sin embargo, este gobierno viene y te dice, no, la vamos a revisar, a eliminar todas. Entonces yo tampoco lo entendí, porque eso te busca el rechazo de las élites. Sí, pero con el disparate del IVA, te buscaste el rechazo de las bases. O sea, no, es que la reforma de decir, déjame buscarme ¿Qué pasó aquí? Ayuda. Todos los enemigos. ¿Cómo yo no dejo que haya un solo enemigo de la reforma?
¿Cómo yo no se me escapa a ninguno? Y esa fue la reforma que se hizo. Porque la reforma no es un tema económico, nada más. Es un tema de economía política. Y ahí había que haber concertado mucho. Porque yo te digo una cosa, yo estoy seguro que los empresarios, seguro, hubieran aceptado, hubieran peleado, pero hubieran aceptado reducciones en los incentivos porque ellos mismos saben, y he tenido conversaciones con todos los sectores, ¿verdad?, que hay cosas que realmente no son trascendentales, pero hay cosas que sí que hay que darles. Entonces ellos no han podido pedir cosas que necesitan y que el gobierno les puede dar modificando ciertas leyes que son absurdas. Pero el tema de la gradualidad o de ir despacio, qué sé yo, el sector turístico, puede haber zonas donde se puede comprender que se actúe. Ahora, el sector turístico necesita apoyo para todos esos polos que están creciendo. Puerto Plata, Pedernales. El caso Pedernales es el mejor, Baní. Entonces, ¿qué pasó? Que lo que los PLDistas intentaron parcialmente y las élites le aplastaron y el PLD huyó, de repente aparece una reforma que es completa, como tú dices, dando por todas partes, pero incluso a las élites le dicen, no, es que vamos a revisar todas. O sea, bueno, aplauso, pero bueno, métete aquí, pero no aplique por aquí. No, yo no lo puedo entender. O sea, porque yo no lo entiendo. Y si no lo entiendes tú, ¿qué sabes porque de es eso? que no veo, fíjate, yo por ejemplo, te voy a decir una cosa, hay leyes que para mí son más simpáticas que otras, pero yo no me llevo de mi opinión. Porque la opinión la mía es la tuya. Yo quisiera ver estudios de impacto. Claro. ¿Qué pasa? Pero seguro que se hicieron, ¿no? Bueno, yo no lo he visto. No. Yo no conozco a nadie que lo haya visto. Yo no he visto ningún estudio que me diga a mí, mira, nosotros vamos a coger la ley de proindustria, vamos a eliminar y nosotros te garantizamos que con el nuevo régimen de cero incentivos, la industria dominicana no va a tener ningún problema. Pero el problema que va a tener es menor que lo que vamos a hacer el gobierno con lo que vamos a captar. Yo no lo he visto. Pero eso no es lo que se le paga a ustedes, que se le paga muchísimos millones de pesos. Tú buscas un equipo del caray de economistas de altísimo nivel. Claro. Eso es lo que yo vi en otros países de aquí. Pero eso, inclusive dentro del gobierno dominicano. Para yo tomar la decisión. Pues fíjate, Pablo, hay una cosa que a veces no olvida. Por favor. Nosotros hacemos publicidad y decimos, somos un país de ingreso medio, somos un país de ingreso medio. O sea, el nivel educacional de los funcionarios que hay en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Economía, es otra fragancia. Tú tienes eso lleno de gente muy capacitada, muy capacitada. Que cuando yo, por ejemplo, empecé a trabajar, éramos 3. Hoy tú ves muchachos jóvenes, digo jóvenes de 30 y pico de años, claro. Pero que tú dices, oye, yo me quito el sombrero con esta gente. Entonces, esa misma gente podían haber hecho, vamos a decir, el trabajo de base. Y si hay que contratar a un especialista, se contrata. Pero no puede ser lo que yo creo. Lo que yo creo, eso no funciona. Porque toda esa gente que de día está en el gobierno trabajando, en la tarde está tirando números. Pero ¿y la soledad del proyecto? Porque yo comencé a preguntarle a más de uno del gobierno, gente importante del gobierno, fundamental en esto. No me digo, no, Pablo, yo no discutí los contenidos. Sí, pero tú eres el tararán. Y ven acá, y tú tampoco. Tú comenzaste a preguntar, a ti, no. Entonces, bueno, ¿a quién fue que consultaron? Incluso hay un problema serio. El PRM estaba llamando a apoyar militantemente la reforma el viernes que el presidente estaba ensayando el discurso. Sí. Entonces, no estoy entendiendo, porque esto ya nos gira a la política, que no te voy a meter ahí, porque ahí hay un tema que es político, de qué pasa entre el PRM como partido y el gobierno, que eso sí que es peligroso para una gestión de gobierno, un divorcio entre la dirigencia de un partido y su gobierno. Y te destaco ahora el tema, háblame un poco, ¿por qué no se utilizó algo que manda la lógica, esto de la gradualidad? Por ejemplo, vamos a hablarte de lo del IVA. No tengo ni idea. No, pero que tú tienes mucha experiencia en eso. Por ejemplo, es normal que tú me agarres y me digas que todo va a subir, o sea, que tú le vas a poner el IVA, una bolsa de alimentos, de cosas fundamentales para la vida cotidiana de la gente, y me la vas a poner de 0 a 18, sin una gradualidad, porque los ignorantes
en estas cosas solamente desde nuestro sentido común, tú desde el sentido humildemente. Tú dices, coño, pero y tú vas a agarrar todo eso y lo vas a meter 0,18 y no manda como la lógica, y sí, insisto, desde mi ignorancia, la lógica como que hay algunos productos que tú lo puedes, vamos a ponerle un 9. Mira, Pablo. Es que que no se entiende. Fíjate una cosa. En la teoría pura de la imposición, si tú coges los libros de los profesores, ¿verdad? Ajá. Te recomiendan con el ITEVI una tasa y ninguna exención. Eso es lo mejor. Ahora, lo mejor a veces no se puede. Entonces, ¿qué han hecho muchos países? Por ejemplo, mira el caso de España. Por favor. Restaurantes y bares tienen una tasa mucho más pequeña de IVA que otros sectores. Dice, pero restaurantes y bares, eso es gastar. Ah, pero la columna vertebral de España es el turismo. Entonces, nosotros no nos vamos a tirar un tiro en los pies. Si yo lo que necesito es que la gente diga, me encuentro España barata, déjame entonces contratar hotel, avión, qué sé yo qué. Pues si la gente comienza a decir, me encuentro España cara, se van para el norte de África, se van para otros sitios. Entonces, es una lógica de pensar que tú no estás solo en el mundo y que tú estás compitiendo. Entonces, hubiéramos podido copiar el modelo de más de una tasa. Hasta los más neoclásicos entre los economistas han dicho, óyeme, no me gusta, pero creo que es lo mejor. O sea que esto es algo que si tú hubieras puesto en una habitación a 10 economistas de lo que yo conozco, 12 te hubieran dicho que eso no se tiene que hacer. No solamente gradualidad, o sea, podíamos haber tenido diferentes tasas y no hubiera pasado nada. Y si el énfasis hubiera sido cerrar la evasión, entonces hubiéramos tenido mecanismos para que realmente ese complejo de impuestos fuera dirigido a evitar la evasión, cuando realmente todo ese esfuerzo parece que iba únicamente a aumentar la capacidad, a aumentar la recaudación hoy. Y eso no está bien. Mira, por ejemplo, el caso de una persona de clase media. Okay. Mira, Pablo, yo te voy a subir nosotros hicimos el cálculo, una persona de 40,000 pesos, le subía 3,000 pesos el ITEVI. Sí. ¿Cómo lo calculamos? Cogimos lo que el Banco Central dice que esa persona consume, cogimos lo que no pagaba y lo pusimos lo que pagaba. Sumamos eso y ya está, y los selectivos que se le habían aumentado. Porque si tiene tipo una casa y debe, si tiene una casa de 100,000 pesos, de 100, y debe 90, como quiera antes no pagaba y ahora paga si la casa está por abajo de 9 millones de pesos. O sea que ese señor solo, entre ITEVI, el IVA y etcétera, se le iba a ir medio salario. Y esas cosas hay que calcularlas. Tú no puedes hacerlo sin calcularlo. Y yo, por ejemplo, tampoco he visto ningún estudio de impacto sobre los diferentes sectores. Sí, hay una definición que el impuesto es progresivo, ¿verdad? Eso no lo discutimos. Pero es un concepto, yo creo que ya estamos a nivel para que esos conceptos así generales los podamos partir en todos los pedacitos que hacen falta y entender realmente la realidad. El país nuestro, tenemos un potencial enorme y ahí hay 400 millones de gente con dinero, que son los americanos, que son nuestros clientes principales, que nosotros tenemos que mirar para allá.